Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Ya hemos iniciado la Cuaresma el pasado 17 de febrero con el miércoles de ceniza. Y en la Arquidiócesis de Asunción, la Pastoral Social Arquidiocesana está organizando la campaña anual de Cuaresma 2021. En todas las diócesis se hace la campaña de Cuaresma, las colectas públicas, los sobres, para los trabajos o las tareas para que la Iglesia pueda cumplir su misión testimonial sirviendo a los más necesitados. Pero hoy hemos invitado a la gente de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción para que nos hablen de la campaña anual de Cuaresma 2021. Para ello nos acompañan esta mañana aquí el diácono Bernardo Figueredo, que es el coordinador de la Pastoral Social Arquidiocesana. Buenos días, diácono Bernardo, gracias por estar en el programa. Buenos días, gracias por la invitación y estamos aquí para informar todo lo relativo a esta campaña solidaria y de amor. También nos acompaña el diácono Pablo Ruiz, miembro del equipo de la campaña encargado del sector parroquias y colegios. Buenos días, diácono Pablo, gracias por estar en el programa. Muy buenos días, Roque, muchas gracias por la invitación. Bueno, campaña de Cuaresma. Diácono Bernardo, esta campaña de Cuaresma, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué se piensa aportar o conseguir en términos de la solidaridad de la gente para las tareas caritativas que tiene la Arquidiócesis? Sí, esta campaña de Cuaresma lo venimos haciendo ya hace 30 años, todas las diócesis, y el objetivo principal es ayudar a los más vulnerables de nuestro país a lo de la pobreza extrema, de manera que con todos nuestros proyectos que tenemos, como ser la atención médica de más de 7.000 personas en el año, provisión de equipos traumatológicos y por sobre todas las cosas la alimentación que hemos visto, las ollas populares que se desarrollaron a lo largo del 2020 por esta pandemia, en donde se demostró una vez más que la Iglesia Católica sostiene cualquier pandemia, cualquier guerra, cualquier situación que salga fuera de lo normal, está ahí presente la Iglesia Católica para apoyar y sostener a los más vulnerables del país. Entonces, con relación a eso, necesitamos la colaboración de todos los católicos y no católicos porque, como dice nuestro lema, unidos en la fe y con alegría ayudemos. Entonces, es eso específicamente esta función tan noble que estamos haciendo por los más necesitados. Comenzó el 17 de febrero. ¿Cómo va a seguir esta campaña de Cuaresma, diácono Bernardo? Bueno, esta campaña ya empezó con la distribución hacia las empresas privadas y públicas de una nota en la cual le pedimos su ayuda. Es importante que sepan que toda donación que recibimos, el Arzobispado de Asunción emite una factura legal correspondiente de manera a hacer la transparencia y esto también le sirve al donante para poder descontar, si es que tiene una empresa grande, de su impuesto a la renta, porque somos una organización sin fines de lucro. Entonces, empezó con la emisión de las notas hacia las empresas privadas y públicas, como también a las parroquias. En las parroquias se distribuyen sobres encabezados por los diáconos y los grupos parroquiales que se van a visitar casa por casa, llevando también un cuestionario sacramental, viendo si necesitan sacramento o no, y en el cual nos dan ese apoyo económico. Interesante. Hablando de parroquia, el diácono Pablo Ruiz es miembro del equipo de campaña para el sector de parroquias y colegios.
Diácono, ¿cómo se piensa trabajar o abordar este tema de la campaña de Cuaresma en las parroquias, en los colegios? Sí, en primer lugar habría que mencionar un poco que este efecto de la pandemia, a la cual muchos le han mencionado como una guerra, ha dejado heridos y contusos y gente desbandada. Las parroquias también han sentido ese impacto y hay que reorganizar muchas cosas allí. El cardenal Joseph Cardin solía hablar de un método de ver, juzgar y obrar que es muy bueno para analizar todo esto. Y con la iluminación que nos dan el querido Padre Benito Páez y Liz Greco, que fueron unos apóstoles en esta pastoral social, más el trabajo fantástico que hicieron Ricardo González y su equipo, tenemos casi el camino hecho. Entonces, organizándonos con los párrocos y también con los diáconos, podemos llegar a las comunidades eclesiales de base y a las pequeñas comunidades catecumenales y cristianas, para poder así también acceder a las familias de la parroquia, de manera que podamos lograr ese acceso, digamos, a la información y también a la colaboración de ellos para que esto se haga realidad. La Iglesia, como madre y maestra, sufre lo que está pasando con sus hijos que están descartados, que están excluidos, estos hijos que están lastimados y que están realmente sin trabajo, están con gastos enormes en cuanto a los remedios y todo aquello que necesitan para cubrir estas necesidades. Así como también estos problemas de la educación. Entonces esto puede ser no solamente desde el punto de vista de lo que está pasando un problema, sino una oportunidad para evangelizar. El Padre Benito decía siempre que la mejor manera de evangelizar es con un plato de comida. Y sería muy bueno que cada uno pueda aportar para que a través de la pastoral social arquidiocesana pueda llegar a los más necesitados, ya que la Iglesia es la única que ha sido coherente en este aspecto a lo largo de toda su historia. Por eso la idea es ir trabajando un poco con todos los agentes de pastoral y con todos esos laicos comprometidos que están allí, listos también para ayudar. Uh-huh. Interesante, muy interesante realmente lo que estás diciendo, diácono. Y a propósito, te toca un sector, sos responsable de un sector que es colegios. Mencionamos la pandemia y es una limitante importante el término de no todos van a estar en clases presenciales. Y si hay clases presenciales son grupos reducidos. ¿Cómo están viendo esa cuestión? Por lo menos este año yo les puedo decir que el tema de la Cuaresma del año pasado nos sorprendió a todos. Nosotros en la Pastoral Social Nacional quedamos en offside, como todos, porque el punto fuerte de las pastorales sociales es este momento de la Cuaresma. Y el tema del confinamiento, el aislamiento, el quedarse en casa, estábamos todos asustados. En ese momento, todos los planes relacionados con la Cuaresma prácticamente quedaron sin efecto, ¿verdad? Y entre ellos el tema de los colegios. Sí. Las parroquias mismas no tenían actividad presencial. ¿Querías decir algo al respecto, diácono Bernardo? Sí. No, con relación a lo que estaba comentando, el tema de los colegios, ya hemos previsto que como va a ser híbrido, ¿verdad? Una parte presencial y otra parte virtual, entonces estábamos previendo que para los que vienen a la parte presencial estaríamos entregando sobres o alcancías que solíamos hacer normalmente. Y para los que están en forma virtual, estaríamos hablando con los directores de los colegios y llevándole una nota también virtual para que esa misma nota puedan hacerle llegar a los padres
que están en esa situación de que sus hijos no pueden venir al colegio o adoptaron la forma virtual, de manera que se pueda canalizar con transferencia bancaria directamente o a través de los servicios de telefonía que también tenemos habilitados. O sea que tenemos todo bien canalizado de manera que podamos recaudar, porque así como dijiste, el año pasado fue nulo totalmente con relación a la campaña, porque no podíamos también presionar con todo lo que venía. Acá veo en una nota de prensa que los diáconos van a tener muchísimo trabajo ahí. El servicio del voluntariado será por medio de los grupos parroquiales que estarán dirigidos por los diáconos de la zona. Diácono Pablo, ¿cómo es eso? Sí, nosotros, gracias a Dios, tenemos diáconos insertados casi en todas las parroquias y muchos de ellos también están en las comunidades educativas. Algunos son maestros, profesores, ¿verdad? Y también activan directamente en el tema de la evangelización. Nosotros nos moveremos a través de los diáconos. Los diáconos son los responsables de cada situación que pasa en las parroquias, muchas veces ayudando al párroco, y son los que están directamente en el frente de batalla. Entonces, a través de ellos llegaremos perfectamente, digamos, a las familias, ¿verdad? Las familias que no pueden salir, las familias que están por el protocolo, no pueden de repente, ¿verdad?, acceder fácilmente ni siquiera a los sacramentos. Sin embargo, pueden colaborar desde allí y hacerse partícipes, unirse en esa comunión de iglesia universal para ayudar al que está necesitando, al que está vulnerable. La iglesia creo que tiene muchos mecanismos como para poder lograr llegar a todos ellos. Y los diáconos son realmente algunos de los instrumentos válidos para esto. Muy bien. Después de la pausa vamos a entrar en otros detalles relacionados con la campaña de Cuaresma 2021 de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, que en su parte fuerte, pública, la tradicional colecta pública, de eso también vamos a hablar después, como están pensando, se desarrollará los días 26 y 27 de marzo próximo, o sea, dentro de un mes. Pausa y ya volvemos. En esta mañana de domingo, el último domingo de febrero, le estamos presentando la campaña de Cuaresma 2021 de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Nuestros invitados son el diácono Bernardo Figueredo, coordinador de la Pastoral Social Arquidiocesana, y el diácono Pablo Ruiz, miembro del equipo de la campaña encargado del sector de parroquias y colegios. Diácono Bernardo, en la pausa querías decirme algo. Sí. No, que es importante también saber la jerarquía de la iglesia, porque a veces dicen diácono y ¿qué es lo que hace el diácono? ¿O es consagrado o no es consagrado, verdad? Y le queríamos decir nomás que la jerarquía de la iglesia son los obispos, presbíteros y diáconos permanentes, que nosotros somos casados y vivimos una vida de oración, trabajo y servicio. Y como la pastoral social, su fuerte es la caridad, uno de los ejercicios del diaconado específicamente es la caridad. Entonces nuestro obispo está introduciendo esta nueva modalidad también en la arquidiócesis para que podamos desarrollar efectivamente ese ministerio que nos fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Interesante, sí. Yo les decía antes de comenzar el programa, diácono de por sí ya lleva el significado de diácono es el que sirve, el que está al servicio de la caridad. ¿Cuál era el pasaje, diácono Pablo, en el que se instituye, el pasaje bíblico en el que se instituye la diaconía, cuando se eligió de entre todos, porque algo así era, el tema de los apóstoles? Sí, en Hechos de los Apóstoles está. Contanos un poco, ¿cómo era eso? Viendo de que había que ocuparse también de las necesidades, especialmente de las viudas y los huérfanos. Los encargados de ese entonces, ¿verdad?, San Pedro, ¿verdad?, y todo el equipo de apóstoles que estaba en ese tiempo,
consideraron oportuno designar a algunos ayudantes para que se encarguen de este oficio, de este ministerio, mientras ellos se ocupaban de la predicación de la palabra. Entonces ahí es donde aparecen los 7 primeros diáconos, ¿verdad? De los cuales casi todos fueron mártires, pero el más destacado siempre fue Esteban, ¿verdad? Por todo lo que había pasado. Eso es lo que... Y después hay varios otros pasajes en donde se menciona también cómo debe ser el diácono, el trabajo que debe ir haciendo. A lo largo de la eclesiología vemos también cómo se va ordenando mejor todo esto, llegando a lo que hoy es el diácono, ¿verdad? Que tiene esta misión de no solamente de la diaconía en el servicio, sino también de la palabra, ¿verdad? Y de la predicación, ¿verdad? La predicación. Interesante. ¿Querés agregar algo, diácono Bernardo, sobre eso? Porque es interesante el tema, las viudas, y para atender las necesidades de las viudas y los huérfanos. Que eran los descartados de la época. Exacto. Entonces, es un poco el tema de los pequeños, como que dice Jesús en Mateo 25, ¿verdad? No, lo que quería agregar nomás también que somos los únicos que tenemos la posibilidad de los dos sacramentos de servicio, que es el matrimonio y el orden sagrado, ¿verdad? Entonces, a través de eso debemos evangelizar primero en nuestros hogares, en nuestro trabajo, para luego ser testimonio en el día a día, en nuestras actividades normales. Y volviendo un poquito al tema de la campaña de Cuaresma, tenemos 2 días específicos de colecta pública, que eso también estamos viendo la manera de organizarnos con los agentes parroquiales, los grupos parroquiales, los grupos juveniles, que serían el 26 y 27 de marzo. Serían todo el día, y en cada zona ellos estarían con las alcancías, con la identificación correspondiente, presentando ese servicio para todas aquellas personas que quieran ayudarnos, pero que esa ayuda tenga realmente un valor. Es decir, como estamos en tiempo de Cuaresma, oración, ayuno, caridad, que podamos nosotros renunciar a algo que me gusta, y ese importe que estoy renunciando, estoy entregando para un necesitado. Así como habla nuestro Papa Francisco en su última encíclica, Todos Hermanos, y específicamente del buen samaritano, ayudar a todos sin tener en cuenta raza, condición, nacionalidad, inclusive religión. Nosotros, la Iglesia Católica, y se demostró el año pasado, no discriminó a nadie con el alimento, con el servicio, con las medicinas. Y vinieron de todas las religiones para servirse y como también para ayudarnos como voluntarios. Así que le agradecemos también a todos esos equipos voluntarios de otras religiones que estamos cumpliendo lo que dice el Papa Francisco. Humanos, hermanos. Interesante el tema de... Me estaba imaginando las ollas populares. ¿Cuántos platos de comida se distribuyeron desde la acción de la pastoral social en la arquidiócesis? 3.700.000 platos. A mí me decía alguien la vez pasada, porque ahí en el Alto Paraná también se hizo una, con la ayuda de Itaipú, nos estaban hablando nuestros compañeros de la pastoral social allí. Más que con la ayuda, en realidad, la pastoral social fue la que le ayudó a Itaipú a canalizar su servicio a los pobres, porque confiaba en la pastoral social, confiaba en el trabajo de la pastoral social. Porque ahí se quiere meter muchas veces la mano y compañía dice no. Entonces va a ser con la pastoral social coordinando todo este tema. Y hablaban de 3 millones y algo de platos que dieron. Y me decían, en la arquidiócesis por ahí nomás tienen esta. Y yo le dije, me parece que era un poco menos. Pero ahora, por lo que me estás diciendo, 3 millones y 700.000 es igual o un poco más que lo que se hizo. No, y lo que estaba pensando es ese tema de que la gente se acerca en el momento de la distribución del almuerzo, en las ollas populares organizadas en las parroquias,
y no se le pidió su carnet de afiliación, ¿verdad? Vos sos católico, veo por tu carnecito de bautizado en la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Es así? Es así mismo, es así mismo. Y también es notable que, como dijo Pablo y como decía el padre Benito, evangelizar primero con un plato de comida. Y es así mismo lo que hicimos, ¿verdad? Porque esa persona que venía a retirar el plato de comida también necesitaba un soporte espiritual porque había perdido familiares. ¿Y a quién iba a recurrir? Éramos nosotros que poníamos el hombro, aunque sea, ¿verdad? Para sostener, escuchar y llevarle a Jesucristo. Cosa que se notó a fin de año cuando muchos se acogieron voluntariamente al sacramento del bautismo y del matrimonio, que estuvieron en etapas de los primeros diarios. Y fue algo hermoso que las personas mismas solicitaban ellos sin ninguna obligación de hacerlo. Y cómo eso, el fruto del amor, el fruto de un servicio desinteresado, valoraron muchísimo. Y eso toca el corazón. No hace falta estar diciéndole, hablándole de la palabra, sino que el testimonio y las obras la que transforman. Me acuerdo, a propósito de lo que estás diciendo, diácono Bernardo, recuerdo cuando el arzobispo Valenzuela recibió el palio de arzobispo. Se hizo una misa en la catedral, ¿verdad? Y se distribuyó un pequeño folleto y ahí se transcribió la homilía del Papa Francisco para dirigirse a los nuevos arzobispos, ¿verdad? Que recibían el palio arzobispal. Y ahí citaba el Papa Francisco a San Francisco de Asís. Recuerdo bien el folletito sí. ese decía, predicad el Evangelio en todo momento. Y si es necesario, también con las palabras. Eso estaba en ese pasaje, ¿verdad? Así es que el tema de tu testimonio habla más fuerte que lo que dices. Es más, hay otras frases que dicen ahí, lo que eres grita tan fuerte que no escucho lo que dices. Si tu vida no condice con lo que estás diciendo, la gente ve lo que eres y no lo que dices, ¿verdad? Diácono Pablo, sí. Si tuvieras que en un minuto, dirigiéndote a la gente, decir algo en relación con esta campaña de Cuaresma, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje les dejarías? Esta situación de pobreza y extrema pobreza que ha crecido en nuestro país y en el mundo nos lleva a dos actitudes. Una que dice el Papa Francisco, balconear o primerear. El año en la Eucaristía también nos dice que salimos al encuentro de Jesucristo. Y Jesucristo nos dice en Mateo 25, 31 y siguiente, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, era forastero y me recibiste en tu casa, estaba enfermo en la cárcel y viniste a verme. Y hay un personaje ahí que pregunta, pero Señor, ¿cuándo te hemos visto así? Y Él le dice, cuando ustedes hicieron una de estas cosas, a uno de estos más desfavorecidos, a uno de estos pequeños, a mí mismo me lo hicieron. Por eso, vengan benditos de mi Padre a heredar la promesa del reino de los cielos. De los pobres del reino de los cielos, mis hermanos. Así que pongámonos bien con ellos para poder tener el permiso que ellos nos van a dar para entrar a cuando querramos encontrarnos con ellos. Ahí sí va a haber un carnet de identidad que Jesucristo va a estar ahí. A ver, ¿tu carnet cuál es? Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo, fui forastero, bla, bla, bla. ¿Sí? Ese es el carnet de identidad. No tenés ese carnet, lo siento mucho, a la izquierda. Tenés ese carnet de identidad a la derecha y estás salvado. Diácono Bernardo, un mensaje también o algún otro detalle en relación con la Cuaresma en un minuto. Sí, y justamente de la parábola del buen samaritano, que quedan dos personajes. Y te digo a vos que estás viendo, vas a tomar el personaje del indiferente, el que pasa de largo, viendo al necesitado
tirado en el suelo, o vas a ser aquella persona que realmente rompe barreras, rompe leyes y se acoge a ayudar al más necesitado? ¿Quién se quedará justificado? Así que, queridos hermanos, reflexionemos en esta Cuaresma y todos juntos podemos hacer un mejor Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, diácono Pablo, muchas gracias, diácono Bernardo. Okay. Y ya seguramente se tendrá más información de esta campaña de Cuaresma a través de los diversos medios, de las redes sociales, y a trabajar por el carnet de identidad para que el día del juicio final estemos a la derecha y no a la izquierda, porque nuestra salvación será medida por el amor que tuvimos al prójimo más necesitado. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.